Listo, Procede. listo. Bueno, les decía, me presento. Yo soy Fernando Hernández de Decision Train y lo que deseo presentarles en esta mañana es un modelo de cuantificación de los riesgos por medio de una metodología llamada simulación Monte Carlo. Un valor en riesgo operacional para una institución financiera, para un banco, para una empresa de seguros, para una cooperativa. Vamos a ver que el tema es más fácil de lo que se quiere poner. De hecho, gran parte de mi planteamiento, que está especificado en estos puntos, es fundamentalmente dar algunas ideas iniciales en donde desmitificamos fundamentalmente el análisis de riesgos cuantitativo y particularmente esta herramienta que se llama simulación Monte Carlo. La simulación Monte Carlo es esencialmente una simulación, es una metodología repetitiva que por medio de distribuciones de probabilidad generadas con un mecanismo aleatorio en un computador, nos permiten esencialmente hacer muchos escenarios posibles. Es decir, popular o poblar una distribución de probabilidad en particular, de forma tal que miles de escenarios puedan ser evaluados y formamos entonces criterios al respecto. Vamos a demostrar que la simulación Monte Carlo no es difícil, es fácil. En este caso la vamos a llevar a cabo por medio de un simulador que yo desarrollé, que se llama DT Simulator, que permite sobre una plantilla en Excel hacer este tipo de valoraciones. En donde me quiero enfocar es fundamentalmente dentro, digamos, de la metodología o el estándar, la normativa llevada a cabo por Basilea 2 y 3 en el cálculo del riesgo operacional. Me enfoco no en los indicadores básicos, no siquiera en el enfoque estandarizado, sino en lo que he llamado un enfoque AMA, un enfoque de medición avanzada. Dentro de medición avanzada, la regulación Basilea pues permite permite esquemas alternativos, y en el que nos vamos a enfocar es el que se llama de cuantificación de la distribución de pérdida. Es decir, de alguna manera obtenemos una curva de distribución de la pérdida, y esta es la metodología que le llegamos por medio de simulación Monte Carlo. Voy a utilizar una estructura estándar de Basilea, que es la que se sugiere. No hay, como decimos en mi país, no hay por qué inventar el agua tibia, donde el riesgo operativo es clasificado fundamentalmente en 7 grandes categorías y cada una de ellas a su vez en subcategorías de un tercer nivel. Por ejemplo, el riesgo operativo operacional acá tiene una categoría grande de las 7 principales que se llama fraude interno, que a su vez tiene una categoría grande de hurto y fraude interno, que a su vez tiene una categoría llamada falsificación. Entonces, este árbol jerárquico se va armando en esos 3 niveles y nos permite cuantificar la información. Otros conceptos importantes antes de pasar acá que quiero mencionar es que es derribar el otro mito, y hay 2 grandes mitos sobre los cuales me quiero enfocar. Uno, que la metodología de simulación Monte Carlo, y que es hacer esto en general, llamado riesgos cuantitativos, es una metodología complicada, que eso solo lo puede llevar a cabo si usted tiene un doctorado en estadística, en matemática, en física, en ciencias actuariales, y el resto de los mortales estamos de alguna manera condenados a observar lo que hacen estos gurúes, porque solo ellos le pueden llegar. Créanme, muchos en esta comunidad son así, muchos así se lo van a querer, digamos, mostrar a usted, como que es súper difícil y que se requiere. Y claro, efectivamente las matemáticas subyacentes a todo esto pueden volverse muy complicadas en el mayor de los extremos. Como todo en la vida, uno puede complicar cualquier tipo de ciencia y llegar hasta el máximo nivel de particularización y especialización, y se puede volver muy complicado. Mi consigna es que efectivamente, si usted posee un curso básico de estadística de la universidad, Estadísticas 1, donde aprendió sobre probabilidades, sobre qué es una media, qué es una desviación estándar, usted tiene los elementos suficientes para iniciar
el camino hacia una cuantificación de los riesgos. No se requiere mayor rigurosidad que la que le da a usted fundamentalmente las matemáticas universitarias y la introducción a un curso estadístico universitario. Por supuesto que usted puede seguir elaborando modelos tan sofisticados como quiera, pero si se guardan una serie de salvaguardas y principios en la construcción de los modelos, nos vamos a dar cuenta que esta metodología pues realmente no está tan especificada y particularizada solamente para gurúes en matemática. Primer mito. Segundo mito. Nosotros no hacemos nada en esta institución financiera, dice el mito, porque no tenemos datos. Ah, bueno, entonces uno pregunta, ¿y por qué no tienen datos? Bueno, porque como no vamos a montar nunca un modelo de cuantificación financiera, entonces no recolectamos los datos. Entonces entramos en una circularidad donde como no hay datos no hacemos esto, pero no lo hacemos porque no hay datos. Es evidentemente un círculo vicioso. Y de ahí nos salimos. Quiero derribarlo en este sentido. La metodología que se presenta acá utiliza o se particulariza sobre un poderoso teorema estadístico matemático que se llama el teorema de Bayes, que da pie a todo el desarrollo de lo que se llaman las estadísticas bayesianas. Y las estadísticas bayesianas en su principio dicen fundamentalmente una cosa: usted puede arrancar con una verdad que todavía no conoce muy bien y a la cual le quiere asignar una probabilidad, y a medida que usted va conociendo el fenómeno que sea, en este caso un riesgo operacional, pues usted empieza con una aseveración muy general, asignándole una probabilidad, y a medida que obtienes más información, el teorema de Bayes, que es muy sencillo de aplicar, te va llevando a construir una cada vez mejor particularización del fenómeno probabilístico que queremos, en este caso el riesgo operacional que queremos cuantificar. Es decir, teorema de Bayes te da una licencia para mejorar las cosas a medida que se obtiene más información, que es exactamente el contexto que muchas superintendencias, y esa es nuestra experiencia como consultores en las Américas, nos ha dejado llevar. Muchas superintendencias a nivel latinoamericano dan esa licencia. Dice, mire, no importa, usted no tiene que tener datos, pero empiece con lo que tenga y empiece a hacer, como lo mostraremos ahora en la realidad, especulaciones sin necesariamente tener datos, pero con el criterio del experto. Y ahí es donde viene el mito. El hecho de que usted no tenga data dura en una base de datos de eventos de riesgo, no quiere decir que usted no puede ir donde un experto de ese tipo de evento de riesgo operacional y hacerle una pregunta. Mira, ¿me puedes decir cuál es el mínimo, el más probable y el máximo del impacto que podría tener cierto tipo de evento en mi institución? Y es un punto de partida. Obviamente está sujeto a sesgos, a interpretaciones, a mejoramientos, pero ese punto de partida nos permite y está licenciado en la mayoría de los instrumentos reglamentarios de superintendencias o de supervisión financiera en nuestra región. Los dos conceptos importantes donde arranca este tipo de metodologías es el mismo punto de arranque en las mismas metodologías cualitativas, es decir, yo articulo o disecto el concepto del riesgo, el concepto del evento operacional dañino, el concepto de la pérdida en sus dos componentes. Un componente frecuencia y un componente severidad o impacto, llamado también en algunas otras latitudes impacto o industrias. Y esa es la idea, o sea, separamos por un lado las frecuencias, cuántas veces por unidad de tiempo, usualmente se utiliza la norma de por año, sucede este tipo de eventos y eso nos da la frecuencia. Y por otra parte, la severidad. Si sucediese el evento, ¿cuál sería su severidad o su impacto? Su daño medido en términos monetarios. Con esos dos elementos, entonces procedemos a construir, por un lado, distribuciones de frecuencia y por el otro lado, distribuciones de impacto o severidad. Entonces, las distribuciones de frecuencia que hay, que son distribuciones que se llaman discretas, es decir, cuentan el número de elementos que pueden suceder, son fundamentalmente 4. Hay muchas más,
pero por ejemplo el software que hemos desarrollado permite tener esas 4. Ahora el software no es una cuestión cara, ni complicada, ni esotérica, simplemente son unas macros en Excel, que como lo veremos ahora, permite hacer esta operacionalización. Hay 4 distribuciones y las veremos ahora en operación. Por otra parte, están las distribuciones que decía para el impacto de seguridad, que son las continuas, donde, como les decía, uno puede arrancar con la opinión del experto si no tiene datos. Por ejemplo, puedo utilizar una uniforme que es, le podríamos decir, la distribución de ni P idea. Cuando usted no tiene ni, valga en la utilización del vulgarismo, ni P idea de qué sucede con un proceso, pues arranque con una distribución uniforme, donde usted define un mínimo y un máximo y cualquier cosa en el centro puede suceder. O puede utilizar las de convenientes de todo el tiempo, que es la triangular o la PERT, que le permiten especificar como experto 3 puntos paramétricos, un valor mínimo, un valor más probable, no necesariamente la media, y un valor máximo. Ambas distribuciones, la triangular o la PERT, permiten, sin que usted contrate, por ponerlo de alguna manera, un estadístico que evalúe sus datos, usted puede sacar distribuciones de probabilidad, como lo veremos ahora. Ok, y las paramétricas, es decir, que son las que se utilizan convencionalmente cuando hay datos, cuando usted puede construir una distribución basadas en esas, pues son estas digamos, las más frecuentes que podemos utilizar, la normal, log normal, exponencial, gamma, etcétera. Yo tengo, por cierto, les voy a pasar esta presentación donde ustedes vean en esta presentación un botoncito de este color. Esta presentación los va a llevar a videos en mi canal de YouTube, donde yo explico con mayor detalle cada uno de estos temas. Por ejemplo, aquí donde estaba, aquí hay un curso completo en mi canal de YouTube que es gratuito, donde hay 30 lecciones, son 2 horas de material en 30 lecciones que explican con mayor profundidad el concepto de cómo seleccionar la mejor distribución. Todo el material, como veremos aquí, es gratis. Yo soy de la consigna de que el conocimiento en esta era en que hemos entrado es gratuito y es cierto. O sea, usted se va a YouTube y se encuentra todo. Y donde uno puede básicamente diferenciarse es en la experiencia más particular, pero el conocimiento en términos generales está disponible gratis. Fernando, una consulta. ¿Estás haciendo ya la presentación porque están aquí comentando que no se ve tu pantalla? Por supuesto, estoy haciendo mi presentación desde hace rato, desde que empecé. Déjame ver mi presentación. Afortunadamente todo ha sido como muy conceptual. Sí, esa primera parte es una introducción que ha sido bastante genérica, sin no hay ningún problema. Sí, sí, Ahora pero sí, ahora sí ya debería entrar con mi sí, presentación. ahora sí, ya está tu pantalla. Entonces yo hablando de cosas bonitas y todo y no me veía. Aquí repaso. Básicamente esto, mi introducción. Les decía estos botoncitos en la presentación y de nuevo vamos a hacerles disponibles este material. Usted se va a estos botoncitos y verá videos de por qué yo no creo en los mapas de riesgos cualitativos, cómo funciona la simulación Monte Carlo, cómo es ese software que les estoy diciendo, cómo es el enfoque avanzado que tenemos y la estructura jerárquica de Basilea que vamos a utilizar en el modelo. Por ejemplo, aquí en esta estructura de multinivel de 3 niveles para llegar a un tipo de evento en particular. Y las 2 distribuciones que les decía que vamos a usar, una distribución de frecuencia y una distribución de severidad. Bien, ese es el punto. Entrémosle. Vamos ahora ya a la parte interesante de entrarle a un modelo y ver cómo funciona. Y para eso tengo un ejemplo. Vean que estoy entrando al Excel. Este Excel que tengo acá no es ni más ni menos que un repositorio de un registro de eventos, un registro de riesgos. Ven que lo que tengo aquí es una base de datos donde hay campo hasta 3,000 registros. Bueno, pero en este campo se han creado hasta este momento 1,117 registros de una institución financiera. Muchos de esos registros fueron generados de una base de datos real. Es decir, yo no me inventé aquí nada. Cambié obviamente los nombres de los departamentos, algunos montos y algunas fechas, pero mantuve la estructura general respecto del tipo de eventos que hay acá. Entonces, lo que nos encontramos, por ejemplo, es un primer evento acá, sucedido el 1 de junio del 2018 en esta unidad de administración de crédito de esa institución financiera.
que registró una pérdida bruta por $247, no hubo ninguna recuperación, la pérdida neta reconocida fue entonces el mismo. Y aquí viene lo importante, ¿dónde fue adscrita de acuerdo a la estructura de Basilea? Vean que está en el tercer nivel de detalle, que es donde usted decide adscribirla específicamente. Esta pertenece a telecomunicaciones, que a su vez pertenece a un evento de tipo sistemas, que a su vez pertenece a la gran categoría incidencias en el negocio y fallos en los sistemas. Es decir, en otras palabras, desde un punto de vista jerárquico, si lo vemos, digamos, aquí en esta estructura, habría que ver aquí la parte donde vienen los detalles de los sistemas, las fallas y específicamente llegarle a ese tercer nivel, que es el que vemos acá. Así están tipificados todos los eventos. Es decir, en el momento que yo voy registrando un próximo evento, 1118, le asigno a qué unidad pertenece, la fecha, etc. Reconocemos que en la vida real los registros de riesgo son un poco más complicados que esto. Yo este registro de riesgo lo he dejado muy sencillo, manteniendo solamente aquellas columnas o campos que son relevantes, digamos, a este modelo cuantitativo. En la vida real, pues son a veces un poco más completos. Aquí vemos la estructura, como les decía, la estructura jerárquica de cada uno de los tres niveles. El ejemplo que veíamos en el PowerPoint, por ejemplo, esta línea llamada fraude crediticio, depósito sin valor, pertenece a hurto y fraude 1, 2, que a su vez pertenece a fraude interno, que a su vez se categoriza acá. No sé si hay alguna pregunta o comentario hasta este momento. todo conforme, Fernando. Continúo entonces. Vamos entonces a entrarle al modelo. Les decía, un modelo como estos fundamentalmente quiere diseccionar los dos componentes, en este caso de la base de datos que tenemos. Entonces, digamos, yo podría entrar acá y decidir qué tipo de evento, qué tipo de categoría quiero ver. Ven que esto es puro Excel y bueno, el Excel tiene encima lo que hemos dicho que es esta barra de herramientas, que es el DT Simulator, que es la herramienta de simulación Monte Carlo. Esto lo que nos va a permitir es generar muchos números aleatorios. Entonces, por ejemplo, si yo vengo acá y escojo de nivel el riesgo este que estoy hablando, fraude crediticio, ok. Vean que una vez al escogerlo de aquí, con una validación de datos, pues el mismo Excel, esto es puro Excel, esto no tiene ciencia, ok. Vean que con fórmulas buscar V, el software lo que busca es a qué estructura pertenece. Bueno, fraude interno, el 121 pertenece a 12, pertenece a 1. Y bueno, y aquí yo le asigno a qué unidad. Yo puedo decirle, bueno, asígneselas a todas las unidades o algunas en particular. ¿Ok? Entonces, si yo, digamos, asigno aquí todas las unidades, aquí es donde viene la parte interesante, porque entonces el software va y busca la base de datos de los 1100 y tantos registros que hay y dice, ok, ¿cuántos de ellos pertenecen a esta categoría 121? Es muy fácil porque la va a buscar básicamente por esta cuenta que tenemos acá, por el detalle en nivel 3. Y una vez que la encuentra, me dice, mira, ¿sabes qué? De los 1117 registros que hay, yo conté que hay 18. Es un conteo, simplemente una función de Excel. Hay 18 eventos que cumplen para todas las unidades este tipo de fraude. Este tipo de fraude lo vamos entonces a tipificar. Vean que esto es una base de datos que cubre eventos desde inicios del 2015. De hecho, los primeros registros, como vemos acá, se registran en, bueno, si los ordenásemos aquí en orden alfabético, en orden cronológico, veríamos que arrancaríamos en inicios del 2015 hasta el inicios del 2020. Pero en este caso, en este periodo de tiempo, hubo de este número de días, si dividimos los 18 eventos entre el periodo de riesgos que hay acá, encontramos que por año, que es la unidad estándar que vamos a utilizar, hay 4,23 eventos por año. Esa es la frecuencia, ese es el número de eventos en promedio que sucede. Ok, primera categorización, frecuencia. Segunda categorización, la pérdida neta, que en ese caso pues nos referimos una vez que haya habido cualquier recuperación,
esta pérdida neta reconocida que tenemos acá. Entonces, una vez más, el filtro, digámoslo así, que no es ni más ni menos que un VLOOKUP, un buscar V que tenemos acá, nos saca esta pérdida y la tipifica en dos parámetros, una media y una desviación estándar. Fíjese de nuevo la función. Es una función muy sencilla de un promedio de Excel sobre una base de datos filtrada y una desviación estándar de eso. Con base en ello, y ahora sí entra el genio, o entra, digamos, ya no el Excel, sino el DT Simulator, el simulador encima de esto, vamos a crear esta función. Y fíjense que lo que tenemos es una función propia, que eso es lo que ha hecho el DT Simulator, ha creado lo que se llama una función propia que se llama DT log normal. De hecho, si yo arrancase con eso en blanco, esa celda completamente en blanco, yo la escribiría como cuando usted escribe cualquier función normal en Excel. Escribes un igual, pones el nombre de la función DT log normal. Ahora, ¿por qué estoy utilizando la log normal? Bueno, la teoría subyacente proviene en este caso de las ciencias actuariales, es decir, de las industrias fundamentalmente de seguros, ya no podríamos decir por décadas, no, por centurias enteras, desde los fundamentos de las ciencias actuariales en las industrias de seguros, el modelo que estamos hablando de frecuencia-severidad, por quien ha sido usado, es originalmente por la industria de seguros, que desarrolló el modelo de frecuencia-severidad y es el que vemos acá es tipificado. A lo largo de centurias, se ha desarrollado que la distribución log normal es una distribución que tipifica muy bien riesgos de características operativas por 3 o 4 razones fundamentales. Primera razón, porque las distribuciones log normales no admiten nunca números menores que 0, números negativos. Y eso es lo que sucede con cualquier evento de riesgo en términos generales. Un evento de riesgo, digamos, no tiene signo inverso de una oportunidad en este caso en particular. Es un daño, es un efecto de pérdida. Es positivo en ese sentido. Número 1. Número 2, las distribuciones log normales siempre se extienden hacia el infinito. Es decir, yo tengo un evento, pero la pérdida potencial, al menos teóricamente que se sucede, va hasta el infinito. Veamos este evento. Lo que estamos diciendo aquí con estos dos números es que el promedio de estos 18 eventos que vimos para esa categoría de riesgos que tenemos acá, fraude crediticio, depósito sin valor, es de 380. Ese es el promedio. Y la desviación estándar, es decir, una medida de la variación relativa de los elementos con respecto a la media, es de 241. Con esos dos elementos, pues entonces yo construyo una distribución DT, de DT Simulator, log normal. Vean que esto lo construyo como cualquier otra distribución de Excel. Abro paréntesis y luego pongo los dos parámetros que requiere una distribución log normal. Una media, coma, en este caso yo estoy utilizando separador de coma como separadores de listas y pongo después desviación estándar. Cierro el paréntesis y observen lo que tengo. Tengo una distribución log normal que ha sido definida entonces con esta media, mu, y con este sigma o desviación estándar, 241, y que se extiende, arranca en 0 como mínimo, se extiende hacia el infinito, que teóricamente es lo que sucede, y me da una curva asimétrica. Asimétrica quiere decir que la media que hemos definido acá, que va a andar en 380, que es la que hemos definido la que calculó el modelo, se extiende a partir de este punto, pero una vez que viene acá, teóricamente podría extenderse mucho hacia el infinito. ¿Ok? Entonces tenemos con eso el primer elemento o el segundo elemento que tipifica el fenómeno del impacto. Si el evento sucediese, ¿cuánto nos costaría? 1. Previamente a eso, recuérdese este dato. En promedio, estamos generando 4,23 fenómenos o eventos por año. Y eso está de alguna manera capturado por esta distribución Poisson. Habíamos mencionado la distribución Poisson como una distribución que lo que hace es que calcula fundamentalmente la frecuencia, cuántos eventos sucederían. Entonces yo la crearía aquí de raíz de T Poisson, donde básicamente tomo estos datos
y vean lo que hace el software. Lo que hace es que me saca una distribución discreta. Discreta quiere decir que los eventos posibles son conteos enteros, arranca en cero. Esto lo que me dice es que si usted tiene un fenómeno que en promedio va a suceder 4,23 veces por año o por unidad de tiempo, existe, y aquí no me fijo entonces en el eje Y, como un 1% de probabilidad de que se genere un 0. Existe como un 6% de probabilidad que sea un 1, como un 12, 13% que sea 2 y así sucesivamente. Cuando usted llega a 4, que es, por cierto, es un número entero, a pesar de que su media no era un número entero, se encuentra que ese es el evento de mayor frecuencia. Es decir, casi que en el 20% de los casos, cuando yo genere un número aleatorio, será un número 4. Y observen lo que está sucediendo ahora con esta celda. Yo estoy dándole al botón F9. Recuérdense que en Excel el botón F9 es el botón de recálculo. Lo que estoy haciendo cada vez que ese número cambia es generando un número aleatorio que es el corazón del proceso de simulación Monte Carlo. Es decir, en este caso el software está generando una iteración, es decir, un muestreo específico, que en este caso es un 3, luego es un 4, luego es un 5. Aquí por casualidad me dio precisamente los 3 eventos de mayor frecuencia, un 3, un 4, un 5, pero podría ser un 6 o podría ser de vuelta un 4 o un 5. Vean que la mayoría de las veces van a ser los 4, los 5, los 3, por ahí. Será muy difícil y tendría que darle muchas veces que salga, por ejemplo, eso, un 9. Un 9, que es el número de eventos, es una instancia que solo va a salir como en el 1 o en el 2% de las veces. Esto es simulación Monte Carlo. Simulación Monte Carlo es un proceso donde esta generación aleatoria de números no la hacemos una vez, ni 2 veces, ni 3, la hacemos miles de veces, digamos unas 10,000 veces. Y en esas 10,000 veces combinamos en una sola celda la frecuencia, es decir, cuántos eventos se están generando aquí por unidad de tiempo, y la combinamos con una severidad. Cada uno de esos eventos, ¿cuánto me va a costar? Eso lo hace una función en esta celda. Fíjense que la celda que tenemos acá es una celda que es la misma sintaxis que habíamos tenido previamente, una parte de frecuencia que hace referencia en este caso al parámetro B12, que es la media de eventos por unidad de tiempo, compuesto con una severidad, que en este caso está dada por una distribución normal. Cuando yo compongo, y compongo lo hago con una función que se llama convolución, es un término matemático donde el software esencialmente junta en una sola distribución de probabilidad esta frecuencia y este impacto o severidad. Esa distribución empieza a verse acá. Por ejemplo, este 945 es el número determinado de eventos que se estén generándose aleatoriamente, compuesto, casi que diríamos multiplicado por estas severidades. Entonces ahí es 945, pero en el próximo es 1583 y en el próximo 518 y así sucesivamente. Es decir, cada vez que yo genere un número aleatorio, que le doy F9, estoy generando números aleatorios a lo largo de la curva de probabilidad de los dos componentes frecuencia y severidad que tengo. ¿Qué hago ahora? Bueno, voy a simular. Simular quiere decir fundamentalmente este proceso que yo estoy haciendo aquí manual, como diríamos en mi país a pata, 1 a 1. Si yo lo fuese registrando en un registro, ¿cuánto es lo que me da esta celda? Pues eso sería la simulación. Vamos a decir, digamos que generemos esto unas 1000 veces. Es decir, 1000 veces el software va a correr esta simulación. Y vean que lo que hace aquí el software es que empieza y lo que va a hacer es generar números aleatorios para esta probabilidad y lo genera muy rápidamente. Entonces, al cabo de unos pocos segundos, guardo los resultados. Por cierto, vamos a pasar esto al español. ¿Ok? A partir de este momento, los gráficos, todo debería aparecer en español. Si no aparece, pues no hay mucho problema. Déjenme empezar de nuevo. Simplemente no salvo. Vuelvo a abrir, pero en español. En español tiene la ventaja, como esto es un modelo muy autodocumentado, uno puede entrar a todas las ayudas, todo lo que tiene el software, todo va a venir aquí en
en español. Los YouTubes, por ejemplo, con que esto viene compuesto, también va a venir en español. Todos los videos de ayuda para construir esto y como les dije, esto es gratuito. Entonces vean ahora, yo me vengo acá a la lista Fernando, de... solamente para comentar a los asistentes que a través de la página de DT Simulator pueden descargarse la versión libre, la versión gratuita, para que puedan ustedes tener una herramienta base, ¿no? Esa es la misma herramienta que están mirando, pero con ciertas retribuciones, digamos, atribuciones para que puedan hacer sus ejercicios y que eventualmente, pues pueden efectivamente, como lo muestra aquí Fernando, pueden descargarse de forma gratuita. La herramienta completa tienen varias plantillas. Una herramienta de ellas es la herramienta de riesgo personal y obviamente pueden acceder a la misma con un pago bastante módico. Así lo puedes presentar ahí, Fernando, para que lo vean Con y tengan gusto. alcance de lo que tengan. Todas las capacitaciones, por ejemplo, yo tomo el curso completo de Fernando para el manejo de herramientas de modelo de riesgo personal y muy completo me ha servido para yo hacer mis propios modelos. Ahí está la tarifa que menciona Fernando, $95 para que puedan descargar el modelo, la plantilla completa con todos los atributos, con los 50.000 escenarios, con todas las variables que pueden ustedes ingresar. Pues a mí me ha servido y nosotros estamos aplicando para algunos servicios que estamos dando a consultorías con Fernando y es muy recomendable. Así que yo les pido si pueden tener la opción de ingresar, descargarse la versión gratuita, revisarla, practicarla y luego si quieren adquirir la herramienta profesional, mucho mejor les serviría. La otra ventaja que tiene esto, como insisto, una vez más, por ejemplo, si ustedes cargan la plantilla esta, que se llama valor en riesgo operacional, que le cuesta esto, es que, insisto de nuevo, esto viene con todos los videos, ¿ok? Entonces, cuando yo me vengo aquí a videos y entro a ese modelo, valor en riesgo operacional, lo que voy a ver es un modelo, es un curso de 18 lecciones donde va explicando exactamente lo mismo que yo explicando aquí, pero con mucho mayor detalle. Entonces explica por qué usamos una log normal y por qué usamos una Poisson y cómo se interpretan los gráficos y todo básicamente aquí de manera gratuita. Para esto no hay que adquirir el software. Es más, usted puede adquirir y descargar, como estamos diciendo aquí, la versión gratuita simplemente con esto. Ahora bien, gracias por esa aclaración, Yuri. El otro punto que me lleva a esto es la parte más divertida, que es, ok, ¿qué hacemos ahora cuando yo termino? Bueno, fíjense que ya hicimos una simulación. Entonces yo puedo venir ahora y decirle al software, sáqueme un histograma. Un histograma es esencialmente la recolección de los 1000 datos. Esos 1000 datos que tenemos son estos. Recuérdense que hicimos una simulación con 1000 instancias distintas. Esta suma, que es básicamente una hoja Excel que tenemos oculta, que se llama data, fundamentalmente genera esos 1000 escenarios. Y esos 1000 escenarios, si yo los quiero, aquí los voy a volver a cerrar, ver de manera resumida, pues lo veo en este grupo, en este histograma. Y este histograma es de fácil lectura. Básicamente lo que me dice esto es que después de 1000 iteraciones que se generaron, el mínimo fue de 0, el máximo de 5781, la media de 1605 y, ojo, aquí viene el punto importante. El percentil 95, es decir, el VAR operacional, básicamente va a ser de 3280 y el percentil 99 de 4344. ¿Cuál es el VAR? El VAR es la diferencia al 95% de certeza de 3280 menos 1606, va siendo como de 1670. Esos 1670 es la pérdida máxima esperada que vamos a tener por encima de la media de lo esperado a un 95% de confianza. A ver, hagamos lo mismo, pero ya no para todas las categorías. Hagámoslo, perdón, no para este riesgo en particular. Hagámoslo para todas las categorías de riesgo, es decir, los 1117 registros. Y para esos 1117 registros, vean lo que hace el software. Me dice, ok, en todo este periodo de tiempo son 223 eventos de toda naturaleza, ok, porque ahí estamos metiendo todas las categorías de riesgo para todos los departamentos, ¿ok? Pero lo vamos a hacer ahora 223, entonces con una distribución de Poisson y también con una distribución de severidad, que es la log normal. El software, esta celda de acá, que es la que vamos a recolectar unas 1000 veces, se va a recolectar en el momento que yo empiece a simular. Este proceso demora unos pocos segundos y vean lo que está haciendo el software. Está juntando, está generando 1000 iteraciones para que podamos tener una curva ahora
del riesgo total operacional de toda la institución financiera, ya no de un departamento o de una subcategoría. Pero ven que esto es muy sencillo y una vez más, esta plantilla usted la puede descargar de forma gratuita y tenerla ya mismo encima de su computador, de su Excel. ¿Cómo se ve esa celda? Bueno, veámosla acá. Ok. Por cierto, esa celda, sí, fíjese que para hacer las 1000 iteraciones me tomó 19 segundos, un poco más. Aquí yo puedo sacar y darme cuenta que el percentil 95 es, por ejemplo, 114.315.36. Entonces yo puedo venir aquí y cambiar eso. 114.315.36. Ese es mi percentil 95. ¿Cuál es mi percentil 99? 122.540.89. 122, 540, 89 es mi percentil 99. Percentil 99 quiere decir que hay un 1% de probabilidad que los resultados sean mayores. Y vea lo que pasa aquí con el histograma. Precisamente en el 114.315, en el percentil 95, queda el 95% de todos los resultados posibles. Y del 114.315, el percentil 95, al percentil 99, este que tenemos definido con esta línea azul, pues viene un 4% más de datos. Y por definición, cualquier cosa superior al percentil 99 es esto, es el 1% de los datos. Y aquí lo estamos, aquí lo tenemos. Esta es la manera como calculamos con una base de datos, efectivamente, el valor específico de el riesgo operacional. Vamos a derribar otro mito. Y el mito que habíamos dicho es, bueno, pero es que usted tiene la base de datos, Fernando. Es muy fácil porque usted tiene esos 1117 registros. Bueno, ahí es donde entra, por ejemplo, el asunto. Bueno, yo tengo datos porque usé esta distribución log normal, pero yo podría, al principio yo no tengo datos, pero sí puedo ir donde un experto y decir, mira, ¿me puedes dar, por ejemplo, cuál sería el valor mínimo? Vamos a ponerlo acá. El valor más probable o moda y el valor máximo que yo tendría para un evento de riesgo como el que me estás hablando. Vamos a eliminar este gráfico. ¿Ok? Entonces, tenemos sí el conteo. El conteo también lo podemos cambiar. Entonces, estos sabemos que son, digamos, usted puede decir, bueno, este evento de riesgo yo creo que sucede en promedio 1 por mes. Entonces, esa es la frecuencia. Y el mínimo, digamos, lo mínimo que me va a costar ese evento es 100, lo más probable es 300, pero podría llegar a costarme 2000. ¿Okay? Vean que tengo los 3 parámetros, los 4 parámetros fundamentales para construir de manera alternativa una distribución de frecuencia de riesgo simplemente con el criterio experto. Obviamente aquí hay mucha tela que cortar, lo estoy diciendo muy simplemente, digamos que no es tan sencillo. Usted de alguna manera tiene que justificar los 12. ¿Por qué 12? Bueno, porque es un al mes y porque lo vimos, el experto va a tener que justificarlo. El experto va a tener que justificar de alguna manera de dónde especuló estos datos y hacer que el proceso no tenga sesgos a la hora de recolección o tenga la mínima cantidad de sesgos a la hora de recolección de estos 3 parámetros. Pero yo ya tengo los elementos para de manera alternativa construir una distribución convolutiva, es decir, compuesta, donde tome mi distribución de frecuencia, es decir, cuántos eventos por unidad de tiempo por mes se construyen, digamos esta, 12, y luego mi distribución de severidad con no una log normal ahora, sino una PERT. Una PERT es una distribución que requiere un mínimo, un más probable y un máximo. Cierro el paréntesis de la PERT, cierro el paréntesis de la convolución. Y esta celda es un mecanismo alternativo que ahora declaro como variable de salida. Es decir, le digo, esta celda se va a llamar ahora riesgo sin datos, por ponerle algún nombre. Es decir, este es simplemente el primer punto de partida donde yo esta celda ahora igual la simulo. Bueno, simulo realmente todo el modelo. En este momento que le di simular, el software está generando números aleatorios tanto para este número previo del modelo anterior como el modelo, digamos, que todavía no tiene datos. Evidentemente, estas iniciales cuantificaciones usted las va a ir construyendo poco a poco y evidentemente a medida que el modelo se construye, que usted tiene más bases de datos, pues vamos sustituyendo estos números por mejores números
usando fundamentalmente la licencia que nos otorga el teorema de Bayes. Y ahí tenemos, ese es el riesgo sin datos. Yo aquí tengo el percentil 95 y si la superintendencia me dice, mire, usted tiene que aprovisionar reservas por pérdidas operacionales al 95% confianza, sabiendo que su pérdida media es de 6.600 y la pérdida al percentil 95 es de 10.369, pues saco la diferencia. Y esa diferencia que va siendo básicamente de $3.800 aproximadamente es su VaR operativo. Es el valor en riesgo al 95% confianza a un año de que efectivamente lo que se tiene que aprovisionar, si esa es la regla. Y de nuevo, ¿qué es lo que quiere decir el VaR? Es fundamentalmente la pérdida máxima que usted esperaría, en este caso con un 95% confianza en un año, que tendría que aprovisionar por encima de las pérdidas esperadas. En este caso es 6.600. Aquí, esta es básicamente la presentación que quería hacer. No sé si hay preguntas, Yuri y compañeros. Fernando, para que podamos desarrollar, por ejemplo, un caso práctico para aplicarlo, por ejemplo, a el mapa de calor y poder desarrollar, por ejemplo, los umbrales del mapa de calor, por ejemplo, ¿cómo podríamos aplicar la teoría de Monte Carlo para poder definir estos umbrales del mapa de calor y podamos tener una medida más cuantitativa? Ok, básicamente la ventaja que tiene el mapa de calor, déjame cerrar entonces en este caso el modelo y presentarles un alternativo. Un modelo alternativo que también se puede bajar de acá, del mismo sitio de internet, puedes entrar y bajar cualquiera uno de estos mapas. Déjame buscar ese modelo. Por ejemplo, veamos este. Tengo muchos modelos, ejemplos específicos, porque ahí es donde se desarrollan los modelos para los clientes. Vean, por ejemplo, este modelo. Es la misma metodología de simulación Monte Carlo, pero el riesgo ya son riesgos específicos de riesgos cibernéticos. Vean que el punto principal que Yuri plantea aquí en su pregunta es tener un registro de riesgos. Y el registro de riesgos, por ejemplo, en este caso ha sido tipificado. Bueno, aquí quiero tipificar los riesgos cibernéticos. Primero los defino. Entonces, cuando usted los define, usted probablemente ya tipificó efectivamente que tiene frecuencias y que tiene severidades. Probablemente de una metodología cualitativa de mapas de calor, usted ya ha definido cuáles son los niveles de magnitud, es decir, el cruce en intensidad de frecuencia y intensidad de severidad que le definen los colores. ¿Ok? Entonces yo sé, por ejemplo, que un evento que sucede de 0 veces a 2 veces es de baja frecuencia por año, entonces tiene un cierto color, pero si es de 3 a 10 es de otro color, etcétera. Ese estándar ya lo tenemos acá. El desafío aquí es al revés. Entonces, una vez que están definidos los 10 riesgos, el desafío es, ok, cambiemos ese número y démosle una frecuencia. Por ejemplo, en este caso, la frecuencia está ya dada por diferentes distribuciones. Por ejemplo, acá. Ataque escalado a privilegios. Este es un tipo de riesgo donde ya se tipificó que la frecuencia anual del evento es de 12. ¿Ok? Entonces, exactamente igual a como lo habíamos hecho anteriormente, esta celda lo que contiene es una función de frecuencia donde estamos, insisto, articulando, digamos, la dimensión frecuencia, es decir, la dimensión unidireccional vertical usual que tiene un mapa de calor, de la parte de frecuencia. La parte de severidad es exactamente lo mismo. Por ejemplo, en este caso, el experto llegó y dijo, no, ¿sabes qué? Yo creo que este es un riesgo que como mínimo, si sucediese cada uno de esos eventos, me costaría $30. Lo más probable es 40, pero puede llegar a costarme 300. Entonces, aquí tenemos articulado, insisto, la otra dimensión, que en este caso es la distribución severidad. Este es el proceso que hay que hacer, o sea, hay que sentarse, hay que arremangarse un rato y decir, ¿cómo utilizo diferentes distribuciones? Este es un modelito un poquito más complicado porque utiliza otra serie de tipos de distribuciones de frecuencia. Vean que aquí no están solamente las Poissones, entran binomiales, enteras uniformes. Aquí no hay Bernoullis, pero podrían haber Bernoullis. Aquí entran PERTs, exponenciales, triangulares, etcétera. Y entonces aquí sucede lo mismo. Ven que al final del día no es más ni menos que la construcción de un modelo en donde yo multiplico por un lado una frecuencia
por una severidad. Y muy interesantemente, lo puedo ver antes de mitigación, pero también podemos construir un modelo post-mitigación. Porque evidentemente uno lo que quiere hacer, una vez que tienes tipificado un riesgo, es, ok, ¿qué puedo hacer yo para mitigarlo? Por ejemplo, este riesgo, después de haber corrido la simulación, yo me posiciono sobre esta celda, ok, veo el histograma, por ejemplo, en este caso ya se habían simulado 10,000 iteraciones y veo básicamente cuál es mi riesgo total, está cuantificado. Y aquí hay una etapa más que es súper interesante, que es que yo puedo ahora preguntar, bueno, de los 10 riesgos que hay, ¿cuáles son los riesgos que tienen el impacto más significativo? Eso te lo responde básicamente un tornado. Este diagrama de tornado toma todos los riesgos y me dice cuál de ellos es el que tiene un impacto más significativo por sobre los resultados que tenemos acá. Diciéndome, por ejemplo, que el ataque de aplicación web es el tipo de riesgo que tendría un impacto más significativo. Vea cómo se ve el ataque de aplicación web. Es decir, yo podría venir sobre ataque de aplicación web, que es este riesgo, posicionarme sobre él y verlo con respecto, digamos, al riesgo total antes de mitigación. Y entonces veo aquí la curva y claramente hay una gran relación lineal y directa entre a medida que aumente el ataque de aplicación web en el eje X, pues se incrementará el riesgo total. Es decir, este es un riesgo muy importante. Si yo fuese ahora a definir estrategias de mitigación de riesgos, ese que se encuentra justamente arriba es el que yo quiero más mitigar. Veo por ahí que hay algunas otras preguntas, no sé si eso de alguna manera responde la pregunta general. En términos muy generales, Yuri y compañeros, fundamentalmente todo lo que se puede hacer es básicamente con los dos componentes. Vea que tenemos un modelo en Excel y encima del modelo Excel, pues lo que le ponemos es una capa de simulación provista en este caso por DT Simulator, con diferentes modelos. Vimos un riesgo operacional, pero aquí estamos viendo un riesgo cibernético. Fernando, una consulta. ¿Qué pasa con los eventos de seguridad de información en la cual yo no tengo una materialización económica, pero tengo una estimación de la valorización del impacto que puede tener de cara a los procesos de negocio? ¿Cómo yo puedo simular por ejemplo, un ataque de negación de servicio en la cual no hay per se una pérdida, pero yo estimo que puede haber una afectación al negocio con sus criterios de afectación al negocio o algún tipo de incidente de continuidad de negocio que puede no generar un gasto, que yo sé que en promedio tengo cierta ocurrencia de frecuencias, promedios por mes, ¿no? Y Sí. poder estimar una simulación de un impacto potencial tomando en cuenta esta distribución que de repente no necesariamente es Poisson, sino de repente tiene una distribución totalmente aleatoria. ¿Cómo es poder modelar esto? Y Sí, eventualmente, ¿cuántos registros debería tener por lo menos para poder aplicar a cualquier tipo de modelo? ¿Hay alguna estimación mínima claro, de cantidad de eventos? claro, ese siempre es un gran desafío. Ahora, como vemos, inevitablemente aquí en algún momento hay que ponerle, como decimos, el cascabel al gato. O sea, hay que convertir una idea muy general y convertirla en un número. Ahora, si tu pregunta tiene que ver, como no tenemos eventos, no tenemos registros de riesgos, pero sí tenemos el criterio de un experto, en algún momento yo tendré que irme donde el experto y preguntarle, mira, hay un evento acá que si se nos quedamos sin internet y le quedamos malos los clientes, es súper difícil medirlo, pero tenemos que buscarle un número. Entonces, evidentemente, y ese es el trabajo subyacente que habrá que hacer, habrá que utilizar mecanismos de cuantificación financiera para determinar ese número. Ahora, como hay tanta incertidumbre respecto a esta parte, probablemente lo que usted tendrá que hacer es sentarse con el experto y decir, mira, dame el mínimo. Bueno, mira, lo mínimo que podría suceder aquí es que se restaure todo y no nos cueste nada, pero podría ser que el gasto sería tan alto que eso nos costaría por evento, me podría costar hasta $10,000. Entonces, un punto de partida que usualmente se utiliza cuando hay muchísima incertidumbre con respecto a los eventos es usar una distribución que se llama una distribución uniforme. La distribución uniforme tiene la característica que solo requiere un mínimo y un máximo. Y cuando yo veo esa distribución, tal y como la veremos en este instante, se va a ver así. Es básicamente un triángulo, un rectángulo.
Ese rectángulo me dice es que con igual probabilidad puede suceder casi todo desde 0 hasta, en este caso, hasta 10,000. ¿Ok? Entonces aquí tengo, digamos, la primera parte de incidencia respecto de eso, que es la parte de severidad. Ahora, la segunda parte, insisto, es cuántas veces sucederá el evento. Por ejemplo, aquí yo podría decir que el evento podría suceder sobre 40 unidades de negocio. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo 40 unidades de negocio expuestas a ese riesgo y de alguna manera determino que solo existe un 1% de probabilidad de que eso suceda. ¿Por qué? Porque no hay datos históricos o porque el 1% es un dato con que nos sentimos confortables, etcétera. Entonces yo levanto aquí una frecuencia. Esta distribución, que se llama una binomial, me contaría cuántos eventos serían posibles si usted está expuesto 40 veces, es decir, en 40 unidades de negocio, a un riesgo que tiene una probabilidad de ocurrencia del 1%. Aquí, por ejemplo, lo que me dice es que casi en el 70% de las veces no va a suceder nada. Pero en casi el 27% de las veces va a suceder un evento. Y que ya sucedan 2 eventos es apenas como el 5% de las veces y así sucesivamente. Y aquí tenemos el segundo elemento. En algún momento, si la pregunta que me has hecho es de manera muy genérica, en algún momento alguien se tiene que arremangar y aunque no hayan datos, como decimos en mi país, tirarse al agua y decir, ok, dame una mejor estimación. Ahora, esto no debería ser impedimento para cuantificar el riesgo, porque si usted no tiene datos duros, ese es el mismo problema que tiene con las matrices de riesgo, con los mapas de calor. En el momento que usted le hace una asignación arbitraria, no arbitraria, subjetiva de frecuencia y severidad, usted está utilizando un criterio en donde está utilizando o invocando el criterio del experto, nada más que de una manera cualitativa. Es decir, que no necesariamente requiere un número, sino más que todo solamente un rango. Aquí lo que estamos dándole es un número, nos estamos tirando al agua y la construcción de los dos números en conjunto, una frecuencia por una severidad, pues nos construye el evento. No sé si eso de alguna manera responde a tu pregunta. Sí, Fernando, está bien. Acá también hay muchas preguntas con respecto a los aspectos metodológicos. Por ejemplo, puede ser que yo no tenga suficiente experiencia en aspectos tecnológicos, perdón, estadísticos, suficientes conocimientos. De alguna otra manera se puede establecer un modelo con un conocimiento base, con conocimiento del punto de vista del experto de riesgos para poder definir y establecer un modelo, yo crear mi propio modelo, tomando en cuenta una plantilla o de repente tomando en cuenta algunos criterios base de estos modelos que pueden servir como punto de inicio para la evaluación. ¿Cómo podemos, alguien que no tiene experiencia estadística, en desarrollar un modelo desde cero, por ejemplo, creando, ¿no? un modelo muy sencillo de valoración del riesgo operacional sin tener tanta experiencia en modelación? Gracias, Yuri. Pues yo lo que veo aquí es, una vez más, mi punto de partida son las diferentes plantillas que ya hay. A ver, yo tengo, por ejemplo, en mi sitio aquí ya 5 plantillas desarrolladas, ¿ok? En riesgos operacionales, en seguros, en modelos básicos de flujo de caja, en proyectos. Me falta esta que acabamos de ver, que no la he subido todavía, de riesgos cibernéticos. Esos son puntos de partida. Entonces, para responder tu pregunta, yo tendría 2 puntos de vista. Uno, arranca esencialmente con cualquiera de estos modelos que hay acá, que son muy básicos, y construye a partir de ahí, pues con todo el material de capacitación gratuita que hay acá, número 1. Número 2, ahí es donde nosotros entramos y guiamos a los clientes. O sea, mucho de mi trabajo consiste muchas veces en sentarme con mi cliente y el cliente eso es lo que está preguntando. Mira, Fernando, a ver, y esto es muy típico de los seres humanos, no de los latinoamericanos, no, los seres humanos somos así. Mira, este asunto que sucede aquí, este modelo me lo vas a tener que crear a la medida porque nuestra empresa, nuestra cooperativa, nuestro banco es muy único. Bueno, así somos todos los seres humanos, somos súper únicos. Yo nunca he repetido en los 20 años que tengo experiencia en esto un solo modelo, en una empresa, en otro. Uno aplica criterios generales, como lo que son estas plantillas muy generales, y luego lo que hace uno es que se arremanga, se sienta con el cliente y le dice, ok, venga,
Vamos a construir el modelo. ¿Qué es lo que usted quiere? Mire, es que nosotros tenemos los riesgos. Ok, vamos. Y finalmente terminas construyendo un modelo en el cliente. Ahora, con esto se matan dos pájaros de un solo tiro, porque termina uno construyendo un modelo hecho a las necesidades específicas de las necesidades del cliente en Excel, porque evidentemente pues nuestra tabla de trabajo es el Excel. Y número dos, el segundo pájaro que matas de un solo tiro es el hecho de que terminas enseñando la metodología. Entonces al final el cliente termina con un modelo desarrollado a su medida, no un genérico, no este riesgo cibernético genérico que sirve para todo, no, no. El traje, como dirían en Perú, el terno hecho a la medida específicamente de las necesidades. Y eso es lo que hacemos, construimos modelos muy hechos a la medida de las necesidades específicas del cliente. Mi punto de partida, mi recomendación a gente que está empezando en este mundo y se está animando a la cuantificación de los riesgos, arranque con lo que le hemos dicho, váyase a los videos, váyase a los cursos. Otra manera, si no quiere venir por acá, es mi canal de YouTube. Mi canal de YouTube se llama Decision Train, todo seguido sin espacio, Decision Train en español. Y en español porque tengo uno exactamente igual en inglés. Y te vienes aquí a playlist. Y por ejemplo, aquí te encuentras este curso, Valor en Riesgo Operacional, básicamente que son 18 lecciones, todas específicas que te llevan paso a paso de cómo funciona el modelo. Y ahí hay muchos modelos, o sea, yo tengo cientos de videos en mi sitio de internet, perdón, mi canal de YouTube, que le ayuda a los clientes, ojo, de manera gratuita. Este conocimiento tiene que ser gratuito para empezar a montar. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, acompañamos a los clientes de la mano y después en algún momento pues lo soltamos y ya termina usted desarrollando su modelo. Alguien hace una pregunta por ahí que fue la que vi respecto al ambiente de Mac, que aparentemente ha tenido problemas de descarga con estas aplicaciones para trabajar en Mac. Sí, y probablemente se presenten esos problemas, pero el problema no es del DT Simulator, el problema es de la interfaz de Mac con el Excel. Ok, todos sabemos los problemas que causa trabajar en un ambiente que no está creado necesariamente a la medida por la eterna pugna que existe entre Microsoft y Apple. Ok, entonces es un proyecto que a la larga pues da problemas, hay homologadores y todo, pero eso. Déjeme decirle con todo el respeto que usted se merece que estas herramientas yo las voy a mantener, probablemente siempre las vamos a mantener para ambientes PC, para ambientes digamos que trabajan en sistemas operativos de Windows. ¿Por qué? Porque Mac es buenísimo para sistemas informáticos, sistemas de videos, de juegos, etcétera, pero no es la plataforma normal, digamos, para este tipo de cosas. Todo lo que es cuantitativo, financiero, pues trabaja muchísimo mejor en los ambientes en los que fueron creados. Espero no haber sonado muy anti-Mac, pero realmente yo creo que si uno está trabajando en finanzas, en números, en estadísticas, y se lo digo a mi mejor amigo que es Super Mac, él trabaja en finanzas, en estadísticas, en números y tiene una Mac. La Mac es para otras cosas, y es muy buena en otras cosas, informática, finanzas, estadística, números, simulación, Office, Excel. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Fernando, acá hay un comentario que me hacen. Por ejemplo, normalmente el riesgo tecnológico, los riesgos no financieros, estamos hablando del riesgo legal, que tiene de repente, puede tener un comportamiento distinto a los incidentes operativos o los riesgos tecnológicos que tienen la misma naturaleza, que no tienen un comportamiento exactamente, digamos, en términos estadísticos normales, ¿no? Porque son eventos totalmente que no responden a una distribución específica. ¿Cómo tratar este tipo de eventos que no tienen un comportamiento, digamos, recurrente, que pueden ser una denuncia, por ejemplo, puede ser una denuncia por $100,000, como puede haber una denuncia de repente de $100,000 por el mismo motivo, simplemente que por criterio de la denuncia, el importe se multiplica? ¿Cómo manejar o cómo modelar ese tipo de herramientas ese tipo de eventos que son más que todo, digamos, que no hay un precedente o que no existe una forma como
cómo estimar un impacto potencial, porque no hay una medición o no hay una historia cuantificada. ¿Cómo tratar ese tipo de eventos que no tienen ese comportamiento, por ejemplo, con una decisión esperada que puede tener riesgo operacional? Correcto, gracias. Fíjense que he cargado otra herramienta acá que se llama el Precision Tree. Precision Tree es una de las herramientas que también utilizamos en este caso de Palisade. Yo trabajé por 17 años como consultor para Palisade. A mí me ha ido muy bien, Yuri, básicamente modelando riesgos legales, no con modelitos, con los modelos normales que hemos hecho aquí de simulación Monte Carlo, sino de manera alternativa con árboles de decisión. Resulta que por alguna razón los riesgos legales, déjenme descargar aquí el modelo que tenemos, no lo vamos a utilizar más. Los riesgos, descargué todo, no debía haber hecho. Bueno, mientras tanto respondo. Los riesgos legales tienen la particularidad de que tienden a ser muy predecesivos en el sentido de que usted tiene un riesgo que está queriendo cargarme esto. Aquí, ahí ya viene. Precision Tree, aquí estamos. ¿No? Tienden a ser muy... cuando uno ya entra a trabajar en un riesgo legal y se sienta uno con los abogados para querer cuantificar este tipo de riesgos, te das cuenta que son muy interactivos en el proceso, que no es un solo riesgo, sino que es una cadena alternativa de riesgos. Por ejemplo, me pasó una vez en México, una empresa tenía un asunto que dilucidar con la autoridad tributaria con respecto a unos impuestos que ellos decían que ya habían pagado sobre una mercadería que importaron, y la autoridad tributaria dijeron, ustedes no pagaron lo que debieron haber pagado. Entonces se desarrolló aquí una decisión de riesgo legal, pero usando un árbol de decisión, que es una metodología alternativa distinta. En un árbol de decisión, lo que tienes es una consecutividad de predecesión, causa y efecto de un modelo con respecto al otro. O sea, cuando ya empiezas a articular el modelo, te das cuenta que, por ejemplo, la conversación entre el cliente y la autoridad tributaria era muy ir y volver. Entonces, la metodología que se utiliza aquí es, bueno, ¿qué es lo que puede suceder aquí en riesgo legal al principio? Usted empieza a armar un árbol de decisión. Bueno, ¿qué es lo primero que va a suceder? Bueno, lo primero que va a suceder es que la autoridad tributaria, esta es la gestión de la autoridad tributaria. Y la primera cosa que puede suceder es que la autoridad tributaria, vamos a usar lenguaje vernáculo, se ponga dura, se ponga difícil, estricta, y otra es que sea flexible, ¿ok? Usted tiene que asignarle una probabilidad. Entonces usted dice aquí, no, aquí hay un 80% de probabilidad y aquí hay un 20% de probabilidad, ¿ok? Entonces aquí tenemos el árbol acá. Entonces ahora viene una consecutividad de la contraparte. ¿Qué vamos a hacer si se ponen duros? Entonces aquí ya no viene una exposición oportunidad, sino más bien una decisión. ¿Cuál es la decisión? Bueno, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Qué vamos a hacer si la autoridad presupuestaria tributaria se pone dura? Bueno, una es irnos nosotros y elevar el caso a juicio. Y la otra es tomar una actitud pasiva. ¿Okay? No sé, y aquí le asignamos valor. Elevar al caso al juicio significará, y le empezamos a poner, nos va a costar 20 millones de dólares, mientras que tomar una actitud pasiva nos va a costar ya 50 millones de dólares, por decir algo. Y ahí empiezas a armarle algo. Y bueno, ¿qué pasa si elevamos el caso a juicio? Bueno, lo que sigue es, bueno, ¿cuál es la probabilidad que ganemos el juicio? ¿Ok? Y entonces aquí empiezas el chance es ganar o perder, más bien el resultado de un juicio. Y entonces vos dices, bueno, tú dices, bueno, tengo un 80% de probabilidad de ganar el juicio, hay un 20% de probabilidad de perder el juicio, esto es ganar. No, obviamente no quiero desarrollar aquí el modelo, simplemente quiero hablar un poco de la metodología que hay. Vean que a la larga usted empieza a armar un modelo sucesivo
de actos a los cuales yo me expongo en el riesgo y o consecuencias de los riesgos y o decisiones que yo tomo en cada paso, porque eso es lo que tienen muchas veces los riesgos legales. No es un riesgo que simplemente asumes, sino que es un riesgo que tiene la interactividad de una contraparte, que es con la cual estás lidiando, una autoridad tributaria, una contraparte legal en un juicio, etcétera. Cuando te pones a hilar delgado, te vas a dar cuenta que este tipo de riesgos asume muchas veces esta consecutividad, causa y efecto, interacción y respuesta, etcétera. Y lo empiezas a ligar y cuando te das cuenta has desarrollado una metodología de pensamiento lógico que te lleva a atomizar un problema que al principio se veía muy difuso y muy difícil de cuantificar en una metodología atomizada que te permite ver bien el panorama. Vieran, yo he tenido muy buenos resultados cuando utilizo árboles de decisión probabilísticos, porque encima de esto tú le puedes agregar una capa probabilística usando Data Simulator o usando AtRisk o cualquier otra herramienta que permite entonces atomizar un tipo de problemas que se ve muy difícil y incuantificable al principio y después de repente lo ves muy fácil y sobre todo fácil de explicarle a los abogados. No sé si eso responde de alguna manera a tu Mm, difícil pregunta, porque realmente es complicada. sí, de alguna otra manera, la valorización de un impacto legal es bastante complejo, obviamente, inclusive la aproximación que puede darnos un abogado con respecto a los que podrían ser rangos, inclusive de un posible juicio, ¿no? Complica un poco más la estimación. Por Y supuesto, y gracias por decir eso en particular. Ve, por ejemplo, que aquí hay un resultado posible. Digamos, el abogado me dice, bueno, hay un 20% perder el juicio y si perdemos, el abogado no va a decir, te va a costar $80,000. El abogado va a decir, mira, realmente no sabemos, estos 80,000 puede ser cualquier cosa entre tal y tal. Entonces, el abogado podría decirte, no, mira, yo creo que hay un 10% de probabilidad que nos cueste $80,000, pero hay como un 40% de probabilidad que nos cueste $100,000 y hay un 50% de probabilidad que apenas nos cueste $10,000. Con esto se puede construir lo que se llama una distribución discreta, que herramientas como el AtRisk o herramientas como el DT Simulator ya tienen como distribuciones e insertarlas para que esta información probabilística venga y sustituya esta celda. Porque vea que en el momento que usted cambia esa celda y lo vuelve estocástico, ya no es 80,000, sino 50,000, observe lo que va a suceder aquí con el riesgo legal. Todo esto debería empezar a cambiar para el resto de tu modelo. En este caso no, porque no he construido bien el modelo. Pero a lo que me refiero es que este tipo de modelos, que aquí es determinístico, es decir, solamente tiene un valor en cada una de las celdas, se puede convertir en modelos probabilísticos muy, muy poderosos. una consulta, Fernando, acá hace referencia, ¿cómo se puede aplicar esa matriz de probabilística en riesgo operacional? ¿Cómo podríamos aplicar de una forma, digamos, práctica para poder evaluar este modelo o este tipo de análisis de árbol de decisiones en riesgo operacional? ¿Se podría aplicar esto a nivel de un Eh, ejercicio en riesgo operacional? Sí, por supuesto, y también lo he visto aplicado muchas veces en riesgo operacional y digamos que para que este tipo de metodologías tenga éxito, lo que he generado, lo que he visto en la práctica, es que tiene que haber ese elemento de, pongámoslo de esta manera, de sucesión de decisiones. Si usted tiene un problema muy grande, muy complejo, muy difícil de cuantificar, pero usted se cree capaz de atomizarlo en diferentes secuencias de interacción intermedia de decisiones y acciones, es un problema que puede ser utilizado en riesgo operacional. Le pongo un ejemplo. Eh, eh, una negociación, por ejemplo, para instalar un sistema de un firewall, un cortafuegos. Ese es un riesgo operacional evidentemente súper importante en este día. Pero usted dice, bueno, ¿cómo le entro a eso? Bueno, usted tiene un problema que es que se ve expuesto, digamos, sin poner un firewall, a muchos ataques cibernéticos. Entonces, la primera pregunta que usted puede hacerse es probabilísticamente es
cuál es mi magnitud de ataques cibernéticos. Entonces armamos una rama y la primera rama es ¿qué pasa si en los próximos años va a incrementarse mucho los ataques de riesgo cibernético a mi banco? Ok, entonces creamos una rama acá. Le asignamos una probabilidad y le asignamos un impacto. Luego nos vemos aquí, bueno, ¿qué pasa si ese impacto es medio? ¿Y qué pasa si el impacto va a ser bajo? ¿Ok? Y le asignamos probabilidad. Luego nos vamos en cada una de las ramas y decimos, bueno, ¿cuál va a ser nuestra reacción? Ojo lo que es el punto. Muchas veces, insisto, un árbol de decisión es una buena metodología cuando usted tiene no una decisión de evaluación del riesgo, sino que usted tiene una secuencia de decisiones. Es decir, se me presenta una situación, ¿qué hago yo al respecto? Se vuelve a presentar otra situación, ¿qué hago yo al respecto? O sea, es causa y efecto, causa y efecto. No es una sola decisión, son muchas decisiones continuas. Ahí es donde cabe muy bien esta metodología, donde usted tiene una consecución de secuencias de decisiones y acciones. Y el árbol de decisiones, déjenme decirles, súper fabuloso, no solamente para entender bien el problema, sino también para comunicar y tomar decisiones sobre hasta qué punto, por ejemplo, invertir. Que eso es una pregunta clásica y súper importante, digamos, en riesgos cibernéticos. ¿Debería yo comprar un firewall, el mejor del mercado, que me cuesta $2 millones, o podría yo mitigar a un menor nivel? Cuando hay esa interacción de decisiones sucesivas, la utilización del árbol de decisión es fabulosa. Y tenemos, yo no diría mucha, pero yo diría que sí tengo buenas experiencias a nivel internacional en México, en Colombia, en Perú una vez y en Chile otra vez sobre este tipo de metodologías. Ok, perfecto. Y solamente una consulta más ya para terminar esta primera sesión del seminario. A efectos de poder, por ejemplo, yo sé que normalmente esto nos permite evaluar riesgos viendo el tiempo del punto de vista de la probabilidad y del punto de vista del impacto, pero si yo quisiera evaluar, por ejemplo, una estrategia que me permite mitigar el riesgo, se podría considerar evaluar, ¿no? ¿Qué tan efectivo puede ser un plan de acción para mitigar un riesgo tomando en cuenta un modelo cuantitativo? Por supuesto, y de hecho esa es una de las grandísimas ventajas que tiene precisamente este tipo de modelos cuando los hacemos para ver posiciones de mitigación y premitigación cuando vemos un riesgo en particular. Ya me refiero para que lo vea. Y tal vez la mejor manera es verlo, pues una vez más con un ejemplo. Bueno, este mismo que estábamos viendo. Yo tengo este modelo donde tengo, como ven, estos son mis riesgos totales que generé efectivamente antes de tener cualquier mitigación. Es lo que se llama el riesgo, algunos le dicen riesgo inherente. El riesgo inherente de todos estos riesgos cibernéticos, vea, tiene usted una media de $10,000, pero podría llegar hasta un máximo de $23,000 y el percentil 80 anda en $12,600. Digamos que usted quiere mitigar hasta el percentil 80, entonces a $12,700. Pero entonces viene aquí la siguiente parte de la pregunta que es, ok, si ese es mi riesgo total y el riesgo total está compuesto por 10 subáreas, ¿cuál de esas subáreas es la que tiene un impacto? Vean que eso ya lo habíamos respondido de alguna manera con el tornado. El tornado me dice, mira, las dos líneas que están más expuestas, que te exponen a más riesgo, es ataque de aplicación web y ataque de aplicación web, después de mitigación. Y aquí viene una que se llama amenaza persistente avanzada. Esta amenaza persistente avanzada, ataque de aplicación web, estos dos, el riesgo 9 y 10, son los que tienen un impacto más significativo. Ahora, imagínense entonces que ahora viene un proveedor de seguridad informática, le dice, mire, yo le voy a vender a usted un firewall que le va a poder a usted minimizar el riesgo de el riesgo 9, el riesgo 10, el riesgo 6 y el riesgo 3. ¿Ok? Y ese firewall le cuesta a usted $2,000.
La pregunta, ¿vale la pena hacerlo o no vale la pena hacerlo? Déjeme decirle que con mapas de calor usted nunca le va a llegar a esa respuesta, porque por definición los mapas de calor no tienen una tipificación cuantitativa para ese tipo de decisiones. Pero yo sí la tengo acá. Por ejemplo, yo me doy cuenta acá que para el riesgo principal, este de acá, el riesgo completo final, vean lo que es una distribución binomial de frecuencia con una distribución de riesgo total con una triangular aquí para la frecuencia, para la severidad. Pero vea lo que pasa después de mitigación. Aquí en este caso va a ser M10 por K10, es decir, una columna donde la severidad se mantiene, pero por el otro lado, la frecuencia pasa de ser de 40 unidades que lo tenemos acá a solo 20. O sea, usted redujo a la mitad la frecuencia posible de lo que podría suceder si usted instala el firewall. ¿Ok? Pero no solamente ese, yo también cambio aquí mis datos y veo, por ejemplo, el segundo riesgo más importante, amenaza persistente avanzada, cómo se vería después de mitigación. Obviamente hay que cuantificarlo acá. Entonces, a mí me gustaría correr y ver este modelo y compararlo contra este. Ahora, ojo que aquí en la celda Excel yo le estoy considerando C14. ¿Y C14 qué es? El costo de $2,000 de lo que me cuesta el firewall. Es decir, yo hago toda mi posición ahora post mitigación y veo que este va a ser mi riesgo. Por ejemplo, en esta iteración en particular, por decirle algo, aquí tengo 12,750, pero aquí tengo 10,442 y cambia cada vez que yo le doy, que me paso de celda, de hecho. ¿Ok? Y ya estoy incorporando el riesgo post mitigación, o sea, el costo de la mitigación. Como este modelo ya fue simulado, yo puedo venir aquí y comparar. Vea cómo se ven mis riesgos originales. Digamos que en términos generales su riesgo llega, como habíamos visto, a 23,000 como máximo, con una media de 10,000. Vea cómo se verían los riesgos post mitigación, o sea, una vez que hayamos invertido en los $2,000 para una metodología que nos reduce los riesgos en 3, 6, 9 y 10. Vea cómo se ve. Ahora, su riesgo máximo llega apenas a 18,600 y su media pasa de 10,000 a 8,600. De hecho, yo puedo comparar ambas curvas. Riesgo total antes de mitigación y riesgo total después de mitigación. Escojo las dos y las veo comparadas en estas curvas. Y ahí tengo el gráfico. Ahí yo puedo ver cuál es el desplazamiento que tengo antes de mitigación. Digamos, mi riesgo a un P50 andaba por $10,000. Ahora se desplaza y baja como a $8,000. No solamente eso, sino que también su máximo pasa de $22,000, ahora pasa a 18,000. Y todos los puntos probables, básicamente a partir del percentil 15 en adelante, todos son ventajosos. Esta es la medida de la mitigación y el impacto que va a tener. ¿Qué me dice aquí? Tome la decisión, compre el firewall, porque su curva ahora de riesgo se va a minimizar, inclusive cuando le meto el costo del firewall acá. Trate de hacer esto con mapas de calor. Es imposible, porque la metodología en sí no tiene una forma para medir cuál es el impacto marginal que puede tener una estrategia de mitigación. O sea, ¿cómo mide usted el efecto financiero que tiene moverse de un rojo a un amarillo o un verde? No hay forma de medirlo. Okay. Ok, entiendo entonces que simular o en todo caso poder incorporar una estrategia de mitigación se puede incorporar entonces para poder evaluar el efecto neto, ¿no? El efecto neto sobre el nivel del riesgo. Pero lo que no me queda claro un poco es para poder entender, y imagino que muchas personas que están viendo también no les queda claro, es cómo se considera el efecto de mitigación para poder hacer ese análisis. ¿Cómo es que está corriendo? ¿Cuál es la lógica que corre para poder decir que la inversión en la mitigación me ha generado una reducción a nivel de riesgo? ¿Cómo es que está corriendo la lógica para poder Claro. ver esto? Voy a ver un ejemplo. A ver, Ve, por ejemplo, uno de los riesgos que mitigamos cuando le compramos a esta estrategia de mitigación de comprar este firewall es algo que se llama amenaza interna. En el riesgo inherente teníamos una frecuencia de 8, es decir, se hizo una estimación cuando vemos este riesgo acá, si yo saco el histograma,
de ese riesgo de amenaza interna, veo cómo se veía mi riesgo simulado. Por ejemplo, este riesgo me estaba costando 663 antes de cualquier mitigación. Ahora, si lo vemos y lo articulamos, vemos que ese es un riesgo donde quien montó el modelo dijo, vea, ese es un riesgo que puede presentarse en promedio 8 veces por año, digamos. Y se ve con esta curva de Poisson, es pura frecuencia. Pero vean lo que pasa. Si logramos mitigar el riesgo, le dice usted al proveedor que le está vendiendo el firewall, usted va a bajar este número de 8, lo va a bajar a 4. Vean que es la misma distribución Poisson, pero en vez ahora de utilizar una distribución, perdón, en esta de 8, vean que esto es una distribución de Poisson con parámetro 8, aquí lo estamos basando a distribución de parámetro 4. Es decir, estamos, y esa es la promesa o la garantía que nos está dando el proveedor de esta mitigación, el proveedor nos está diciendo, mire, yo le voy a lograr bajar las amenazas internas en promedio, en vez de que ahora le aparezcan 8 en promedio por año, ahora solamente le van a aparecer 4. Algo así sucede también y hay que cuantificarlo en algún momento también para los otros 4 riesgos a los que estamos, digamos, a mitigar. Por ejemplo, fíjese lo que pasa acá con la que sigue. Después de mitigación, lo que tenemos es una distribución binomial que opera sobre 10 unidades con una probabilidad individual de E7. E7 en este caso tiene un parámetro del 5%. Y sin embargo aquí también tenemos 10 y 5, o sea, este es un riesgo que no se está mitigando. Pero vea por ejemplo el ataque de aplicación web. Aquí estamos pasando de 40 unidades, estamos bajando a solamente 20. En otras palabras, en algún momento, para hacer el análisis post y pre-mitigación, tenemos también que hacer una cuantificación de cuál es el impacto en las 2 dimensiones, en reducción de frecuencia, en reducción de severidad o en ambos. Y para eso hay que entender bien cuál es la naturaleza de la estrategia de mitigación. Hay mitigaciones que te reducen el riesgo, pero ¿de qué manera? Unos disminuyen la frecuencia, otros disminuyen la severidad y otros disminuyen ambos. Por ejemplo, el caso clásico que se utiliza, todo lo que tiene que ver con HSE, es decir, prácticas de mejor seguridad en el sitio de trabajo. Cuando usted capacita a la gente y implementa un plan de HSE en su organización para disminuir los accidentes, fundamentalmente ese plan de mitigación que le va a costar dinero, porque va a tener que contratar una empresa para hacerlo y el tiempo en que los empleados van a dedicarse a eso y todo, ese plan de mitigación en particular tiene un impacto usualmente de reducción de la frecuencia, van a haber ahora menos accidentes de trabajo y reducción del impacto de la severidad. Los accidentes de trabajo no van a ser ahora tan extremos como pérdida de miembro o de fallecimiento, sino que probablemente como máximo van a ser ahora accidentes de menor impacto. Pero hay que conocerlo, o sea, esto en algún momento tiene que de alguna manera cuantificar ya sea la frecuencia o la severidad reducida por la estrategia de mitigación. Y de nuevo, cualquier cosa se puede hacer en Excel porque es una cuestión de tener la capacidad para cuantificar y expresar en una fórmula en Excel un modelo que utiliza una capa encima. Veámoslo de esta manera. Usted lo que tiene aquí es un modelo, es una base, es un andamio y el andamio encima de ello pues tiene esta capa de simulación Monte Carlo. La capa de simulación Monte Carlo, DT Simulator en este caso, no es ni más ni menos que una capa, digamos que es un booster, que es un turbo que usted le pone a su modelo, pero aquí el genio es poder haber construido un modelo pre y post mitigación. No sé si eso de alguna manera responde a la pregunta. Fernando, entonces sí te entiendo ahora sí. Entonces yo entiendo que el efecto de mitigación o el criterio que se aplica para determinar la mitigación es tomando en cuenta, dependiendo del mitigante, el efecto que puede tener sobre el riesgo residual. Es decir, si yo aplico una herramienta que me permite reducir la probabilidad, mi esperado de reducción, que podría ser en función al especialista que me diga por juicio experto, mira, aplicando tal o cual control, el efecto de mitigación va a ser una reducción del 50%, por ejemplo, la probabilidad. Ese concepto es el que se aplica para poder determinar finalmente el efecto de la mitigación considerando el efecto de la mitigación, ¿es correcto?
Así es correcto. Otro punto importante sobre, en términos generales, la discusión sobre mitigación. Las mitigaciones no se tienen que aplicar todo el tiempo. En mi país decimos, habría que ver cómo dicen en Perú, pero en mi país decimos, salió más caro el caldo que los huevos. O sea, te fuiste a comprar un seguro y pagaste más por el seguro en vez de haber hecho cualquier otra cosa distinta al respecto. O sea, muchas veces, y eso es una de las cosas interesantes donde esta herramienta se vuelve poderosa, porque te permite evaluar sobre las curvas que van a salir al final si efectivamente vale la pena mitigar todo. Hay cosas que son tan caras que a veces vale más la pena exponerse al riesgo de alguna u otra manera o mitigar utilizando un mecanismo alternativo antes de animarse a comprar o adquirir una estrategia de mitigación que sea más cara que lo que efectivamente vamos a lograr en ventajas post-mitigación. Ok, entonces bajo el mismo enfoque, si yo tuviera un mitigante que reduce el impacto, la severidad potencial, sería la misma lógica. Es decir, tengo que evaluar el nivel esperado de mitigación sobre la base del impacto para efecto de determinar la aproximación de la distribución de la pérdida sobre el riesgo residual. ¿No es así? ¿Sería el mismo Así concepto? es. Por ejemplo, hay veces los seguros, la manera como operan el seguro. Imagínense este riesgo que se llama amenaza interna. Tienen este caso, o tal vez mejor este, que tiene una cola tan larga. Véase la seguridad aquí. O sea, aquí lo que le está diciendo es que intentos no autorizados para acceder al sistema o datos, esta celda, vea cómo se ve la curva. Y claro que esa curva se ve aquí súper extendida hacia el lado derecho. Usted tiene como mínimo 40, según la categorización de un experto o según datos históricos. El valor más probable es de 80, es esta cúspide, pero este dato se le puede llegar a 2000. Okay. O sea, usted podría tener un dato muy extremo de pérdida operacional hacia este lado con baja probabilidad, pero muy extremo. Muchas veces una estrategia de mitigación tradicional, es decir, un seguro, lo que hace es que le corta la probabilidad. Eso es lo que hace esencialmente un deducible. O sea, el deducible por el lado izquierdo y el máximo por el lado derecho le dice, mire, yo le voy a cubrir, le dice a usted la empresa aseguradora, hasta tanto. O yo le voy a cubrir a usted los accidentes que sean mayores, digamos, a 200. Entonces, cualquier cosa de 200 para adelante es fundamentalmente el tamaño de la cola que usted quiere mitigar. Es súper interesante cuando uno usa este tipo de herramientas en una estrategia, digamos, de negociación de seguros con la empresa aseguradora, porque uno puede negociar y uno le dice, no, mire, no me cobre tanto o póngame un deducible más alto y cóbreme más. ¿Por qué? Porque lo que estamos jugando es cuánto queremos limitar de aquí para allá nuestras colas. Ese tipo de negociaciones lo permite precisamente la comprensión completa, cuantitativa, de cómo se te ven tus riesgos antes y después de mitigación. Entonces tú puedes llegar a donde a la empresa aseguradora y yo te digo, yo te puedo pagar hasta tanto, pero ya más para allá ya no me vale la pena. Ok, entiendo. Entonces, parte de la idea de poder cuantificar también el efecto de la mitigación es poder justificar el valor de la prima que se está pagando para efecto de ver si es que vale o no vale la pena seguir invirtiendo en una estrategia de transferencia de los impactos para poder evaluar en función a mi probabilidad estimada el impacto potencial que podría tener de mitigación. Exacto. Y una vez más, los seguros es simple y sencillamente una estrategia de mitigación que se puede utilizar, en donde lo que usamos es que traspasamos los riesgos o ciertas colas de riesgos a un tercero. Pero hay muchas otras maneras en que podemos lidiar con los riesgos, cómo asumirlos o cómo buscar mecanismos alternativos. Ok, perfecto. Perfecto, Fernando, te agradezco. Muchísimas gracias por tu Muchísimas. valiosa, como siempre, contribución. No sé si es que de los asistentes tienen mayores inquietudes a efecto de poder aclarar algún tema que haya quedado pendiente. Solamente para recordarles, estas plantillas, estos modelos que están ya disponibles en la página de Fernando, están disponibles para ser adquiridos. Fernando tiene una serie de plantillas, inclusive tiene una plantilla de evaluación de riesgo proyecto también para evaluar el tema de los impactos sobre los costos y demás, para poder aplicarlo en distintos usos. Están disponibles en su página web, pueden adquirir, pueden descargarse de forma gratuita la herramienta, ¿no? La versión gratuita tiene obviamente ciertas limitaciones, pero la versión profesional, que es la que, por ejemplo, yo tengo también para hacer también mis modelos,
me permite obviamente simular hasta 50.000 escenarios. Lo interesante de todo esto es que tiene sus videos para que uno aprenda a desarrollar, ¿no? Tiene todos los videos ya cargados como para que uno con cierta, digamos, práctica pueda empezar a ver, acá están los diversos modelos, riesgo de proyecto, modelos de riesgo personal, todo el tutorial para que ustedes puedan hacer un seguimiento al modelo y que puedan obviamente aplicarlo, obviamente con la herramienta. Pues es muy fácil. Fernando, como siempre, tiene la parte explicativa muy buena para que ustedes puedan llevar a la práctica y sacar adelante sus modelos. Por ejemplo, nosotros aplicamos mucho estas plantillas para efectos de gestión e inclusive puedan desarrollar ustedes sus propios modelos, ¿no? También con una guía práctica. Hay una guía práctica para que puedan ustedes desarrollar sus propios modelos. Ya obviamente, a medida que se familiarizan con la implementación, esto pueden desarrollar ustedes sus propios criterios sin ningún problema y obviamente pueden aplicarlo. Fernando, te agradezco, muchísimas gracias por tu tiempo. Solamente acá hay un comentario finalmente. ¿Cómo podríamos acceder a las grabaciones? La grabación del día de hoy se les va a hacer llegar a través del enlace, pero ustedes pueden acceder a ver todos los videos, inclusive en el canal de YouTube de Fernando, pueden ver una serie de videos que pueden ser muy ilustrativos para poder complementar. Este es de la página, el canal de Fernando, donde están también publicados sus videos de cara a la herramienta. Y yo en particular soy seguidor de Fernando porque tiene muchos videos que me ayudan para poder aplicar herramientas. Entonces, sin más, les agradecemos. Muchísimas gracias, Fernando, por tu aporte siempre a la generación de la cultura de riesgos. Le vamos a hacer llegar el enlace del video y si obviamente dentro le vamos a juntar el enlace a la página web para que ustedes puedan no solamente ver su canal, sino también poder acceder a la herramienta. Muchas gracias por todo. Sí, perfecto. Muchísimas gracias a todos los asistentes. En la sesión del día 22 de octubre, el próximo, en 15 días, yo me voy a encargar ahora de desarrollar un modelo cuantitativo tomando en cuenta el histograma de evolución de pérdidas, como habíamos visto utilizando la metodología de simulación Monte Carlo, pero para generar un mapa de calor, una distribución para generar un mapa de calor y poder evaluar riesgos operativos sobre la base de información histórica, eventualmente si se tiene, o si no, aplicando criterios cuantitativos para poder simular, como decía Fernando, tomando en cuenta juicio experto y determinar umbrales tanto para el mapa de calor como para lo que es el apetito y tolerancia al riesgo operacional. Entonces, señores, les agradecemos por habernos acompañado en esta sesión con Fernando y ya nos vemos la próxima sesión el día 22, igual en el mismo horario, les vamos a hacer llegar el mismo enlace, bueno, el enlace que han usado es el mismo, y los esperamos en el próximo webinar aplicando modelos cuantitativos de cara a la gestión de riesgo operacional. Muchísimas gracias a todos ustedes. Les vamos a enviar los enlaces de la página de Fernando, de la página del canal de YouTube y el enlace de este video para que puedan ver si es que no pudieron asistir a todo el programa. Señores, muchísimas gracias. Nos vemos. Fernando, para que te despidas y cerramos ya la presentación del día de hoy con tus palabras de despedida. Muchísimas gracias por el tiempo. Yo de verdad que los animo a que vean todos estos materiales. Mi consigna de nuevo es que todo esto debe ser gratis. Ya estamos en la edad del conocimiento donde todo esto es gratis. Y aprovechémonos de eso. Yo creo que esa es la idea, que toda esta información esté aquí disponible y si ustedes con el mayor de los gustos desean contactarnos, pues estamos siempre a disposición. Nos pueden contactar por el sitio de internet. Y estamos dispuestos a ayudarles a montar sus modelos específicos de análisis de riesgos. ¿Ok? Un saludo y una despedida. Feliz fin de semana desde San José, Costa Rica. Muchas gracias, Fernando. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Nos estamos viendo entonces para el próximo 22 de octubre. Un fuerte abrazo, un buen fin de semana con todos ustedes. Hasta la próxima.